El sol abrasador de la mañana pintaba el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras las calles de Sevilla despertaban lentamente. A esa hora, la ciudad aún dormía. Solo el sonido lejano de algunos coches rompía el silencio. Sofía observaba el paisaje desde la ventana de su apartamento en el barrio de Triana, sintiendo cómo la inquietud crecía en su interior. Sabía que el día que tenía por delante cambiaría su vida para siempre. Hasta hacía 2 meses, su vida era completamente diferente. Abogada en un pequeño bufete, su rutina se limitaba a reuniones, expedientes y tardes tranquilas en la cafetería de la esquina, donde solía leer novelas de misterio. Pero entonces apareció Alejandro. Se conocieron en un café del centro cuando un repentino chaparrón la obligó a entrar. Él estaba allí, con su sonrisa encantadora y su mirada intensa, y desde el primer momento se sintió atrapada en su magnetismo. Sus palabras eran seguras, su tono hipnótico. En cuestión de semanas, su vida se transformó en una montaña rusa de emociones. Alejandro era un hombre enigmático. Su estilo de vida parecía improvisado, pero había algo en él que le hacía pensar que todo estaba calculado. A veces desaparecía sin explicación. Otras, recibía llamadas que le cambiaban el humor en un instante. Al principio, Sofía intentaba convencerse de que solo era su carácter, pero la sospecha comenzó a arraigarse en su mente cuando una noche encontró un documento en su chaqueta. Era un pasaporte con otra identidad. La misma cara, distinto nombre. Su instinto de abogada se activó al instante. Investigó discretamente y descubrió que Alejandro no era quien decía ser. En su pasado había lagunas inexplicables, movimientos de dinero sospechosos y vínculos con personas desaparecidas en distintas ciudades de España. Su curiosidad se convirtió en terror cuando halló pruebas más concretas. Documentos escondidos, fotos de desconocidos y referencias a lugares remotos. Entonces, supo que tenía que actuar. Sofía siguió cada uno de sus pasos. Descubrió que Alejandro visitaba frecuentemente una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Un día, decidió seguirlo y, oculta entre la maleza, lo vio entrar. Esperó pacientemente hasta que él salió, y cuando estuvo segura de que se había marchado, entró a investigar. Lo que encontró la dejó helada. Un tablero con fotografías de personas desaparecidas, un mapa con rutas trazadas y una serie de objetos personales que no pertenecían a Alejandro. No podía haber más dudas. Él estaba involucrado en algo peligroso. Tomó fotos de todo y corrió a casa. En su interior, una batalla se libraba entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. Sabía que enfrentarlo directamente sería un error. En lugar de eso, contactó a su mejor amigo, Javier, inspector de policía en Madrid. Él le advirtió que no hicieran nada hasta que tuvieran más pruebas, pero Sofía no podía quedarse de brazos cruzados. Su determinación se mezclaba con el temor de que Alejandro ya sospechara algo. Esa misma noche, él la llamó. Su voz era más suave de lo habitual, pero había algo en ella que la puso en alerta. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo. «Nos vemos en nuestro lugar de siempre». Ella colgó sin responder. Sabía que esa llamada era una trampa. Sabía que de aceptar, su vida corría peligro. El juego había comenzado, y ahora la única pregunta era quién haría la última jugada. La noche se extendía sobre Sevilla como un manto de sombras interminables, y Sofía avanzaba con cautela por las calles adoquinadas del casco antiguo. Sabía que cada paso la acercaba a una verdad que preferiría no haber descubierto, pero ya no podía detenerse. La llamada de Alejandro había dejado en claro que él sospechaba algo, que estaba al tanto de su creciente interés en su pasado y sus actividades. Ella no podía retroceder. Antes de salir de casa,
Revisó cada detalle con precisión. Su teléfono tenía un mensaje programado que se enviaría automáticamente a Javier en caso de emergencia. Su bolso contenía un pequeño dispositivo de grabación y su mente estaba en alerta, anticipando cada posible desenlace de ese encuentro. Llegó al punto de encuentro, una taberna discreta donde solían encontrarse al inicio de su relación. Desde afuera, observó la escena antes de entrar. Alejandro estaba allí, sentado con la espalda contra la pared, observando con la calma de quien siempre tiene el control. Frente a él había una copa de vino, pero no bebía. Su postura relajada ocultaba una vigilancia constante, una evaluación meticulosa de todo lo que ocurría a su alrededor. Se sentó frente a él con expresión serena, evitando cualquier gesto que delatara sus verdaderas emociones. Sobre la mesa, Alejandro deslizó un sobre hacia ella. Lo abrió con precaución y encontró fotografías. Eran imágenes de ella, tomadas en distintos momentos de los últimos días, caminando por la calle, entrando en su edificio, sentada en la cafetería donde solía reunirse con Javier. Cada una era una confirmación de que estaba siendo seguida, observada con una minuciosidad escalofriante. En ese instante, comprendió que él había estado siempre un paso adelante. La sensación de amenaza era innegable, pero Sofía sabía que mostrar temor solo la pondría en una posición más vulnerable. Respiró hondo y mantuvo la compostura, tratando de analizar la situación. Alejandro le estaba enviando un mensaje. Le advertía de manera silenciosa que su curiosidad tenía un precio. No necesitaba palabras para dejar claro que estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Sin embargo, había algo más en su actitud, algo que indicaba que aún no tenía certeza total de cuánto sabía ella realmente. Durante el tiempo que permanecieron en la taberna, Sofía calculó cada respuesta, cada movimiento. Sabía que cualquier gesto podía interpretarse como una confirmación de sus sospechas. Su objetivo no era obtener respuestas inmediatas, sino ganar tiempo, entender qué tanto control tenía Alejandro sobre la situación y qué margen de acción le quedaba a ella. Con cada minuto que pasaba, la tensión se volvía más palpable. Era un juego en el que no se permitían errores. Cuando finalmente se despidieron, Sofía caminó por las calles estrechas de la ciudad sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Sabía que ese encuentro no había sido casual ni improvisado. Era una advertencia. Alejandro quería que supiera que estaba observándola, que cualquier intento de indagar más allá de lo permitido tendría consecuencias. La duda se instaló en su mente. Si él ya sabía que investigaba, ¿por qué no había actuado antes? ¿Qué lo detenía? La respuesta podía estar en lo que aún desconocía. Al llegar a su apartamento, encendió su computadora y revisó nuevamente la información que había reunido hasta el momento. Fotografías, documentos, registros de propiedades, transacciones financieras sospechosas. Cada pieza del rompecabezas confirmaba que Alejandro no era el hombre que decía ser. Sin embargo, aún faltaba la conexión final, la que demostrara sin lugar a dudas qué era lo que realmente estaba ocultando. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que él decidiera dar el siguiente paso. Ahora le tocaba a ella adelantarse. La noche en Sevilla se volvía cada vez más densa. El aire cálido apenas movía las hojas de los naranjos en las calles estrechas del casco antiguo. Sofía intentaba mantener la calma, pero el peso de la información que había descubierto no le permitía descansar. Alejandro la vigilaba. Sabía que estaba siendo observada, que cada uno de sus movimientos había sido registrado, documentado en fotografías que dejaban claro que él estaba un paso adelante. No era una simple advertencia, sino una declaración de control absoluto. Esa noche revisó todos los documentos que había reunido. Cruzó fechas, ubicaciones, nombres.
La conexión estaba ahí, enterrada entre los datos. En cada ciudad donde Alejandro había vivido con una identidad distinta, existía un patrón. Desapariciones de personas sin relación aparente, transacciones bancarias anómalas, cambios repentinos de domicilio. Todo indicaba que no se trataba de coincidencias. Cada nombre registrado en sus cuentas, cada propiedad adquirida y vendida, correspondía con la desaparición de alguien. Pero lo que más la estremeció fue encontrar una dirección en Barcelona que coincidía con el último movimiento bancario de Alejandro. No era una vivienda cualquiera, era una casa abandonada en las afueras de la ciudad, conectada a una empresa fantasma que solo existía en el papel. La sospecha se convirtió en certeza. Alejandro no solo había cambiado de identidad varias veces, sino que dejaba un rastro de sombras a su paso. Cada una de sus vidas previas terminaba abruptamente en una desaparición, y con cada desaparición, su nombre volvía a cambiar. Las piezas del rompecabezas encajaban con precisión aterradora. La casa en Barcelona debía contener la clave final. No podía confiar esta información a nadie todavía, ni siquiera a Javier. Sabía que si Alejandro descubría que estaba investigándolo con mayor profundidad, su vida estaría en peligro. A la mañana siguiente, Sofía compró un billete de tren con destino a Barcelona. Se aseguró de no dejar rastros, pagó en efectivo y evitó usar su teléfono para cualquier transacción. Si Alejandro la estaba siguiendo, debía hacerle creer que aún estaba en Sevilla, atrapada en el miedo de su advertencia. Antes de salir dejó preparado un sobre con la documentación que había reunido. Lo escondió en su apartamento con una nota que indicaba que, si algo le ocurría, debían entregarlo a Javier. El viaje en tren fue largo, pero le permitió organizar sus pensamientos. No podía permitir que el miedo la paralizara. Estaba demasiado cerca de descubrir la verdad, y si quería asegurarse de que Alejandro no desapareciera antes de que pudiera exponerlo, debía moverse con rapidez. Al llegar a Barcelona, tomó un taxi hasta las afueras de la ciudad. La casa estaba en una colina, rodeada por maleza descuidada. Las ventanas rotas y la puerta oxidada indicaban abandono, pero Sofía sabía que las apariencias podían engañar. Se acercó con cautela y, tras asegurarse de que no había nadie alrededor, forzó las cerraduras y entró. El interior olía a humedad y polvo. Pisó con cuidado sobre el suelo de madera desgastada y avanzó por el pasillo principal. En la planta baja solo había muebles viejos y paredes desconchadas. Nada que indicara una conexión con Alejandro. Subió las escaleras, guiada por la sensación de que algo importante estaba escondido en ese lugar. Encontró una habitación cerrada con llave. Forzó la cerradura con una herramienta improvisada y empujó la puerta. El aire se volvió más denso. Frente a ella había una mesa cubierta de documentos, fotografías y mapas con anotaciones. Todo estaba organizado con una precisión escalofriante. Allí estaban los nombres de las personas desaparecidas, sus rutinas, los últimos lugares donde habían sido vistas, cada detalle documentado con exactitud. Sofía sintió un nudo en el estómago. Alejandro no solo había vigilado a esas personas antes de que desaparecieran, había planificado cada paso. Entre los papeles encontró algo que la hizo temblar: su propio nombre, sus horarios, sus rutas diarias, los lugares que frecuentaba. Alejandro no solo la estaba vigilando, la tenía marcada como un objetivo. La sensación de peligro se intensificó. Tenía que salir de ahí antes de que él descubriera que había encontrado su escondite. Tomó fotografías de los documentos con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. Salió de la casa lo más rápido que pudo, sintiendo que en cualquier momento Alejandro podía aparecer. Regresó al centro de Barcelona y se refugió en un hotel anónimo.
Allí, con las manos aún temblorosas, envió un mensaje cifrado a Javier, pidiéndole que se encontraran en un lugar seguro. No podía decirle todo por teléfono, pero tenía que actuar rápido. Alejandro era más peligroso de lo que había imaginado, y ahora sabía que su tiempo se agotaba. La pregunta no era si él descubriría que ella había estado en su escondite. La pregunta era ¿cuándo? El amanecer en Barcelona traía consigo una falsa sensación de calma. Desde la ventana del pequeño hotel donde se había refugiado, Sofía observaba la ciudad despertar. El tráfico matutino, los peatones que se apresuraban con sus cafés en la mano, todo parecía normal, pero ella sabía que nada lo era. La noche anterior había cambiado todo. Descubrir que su nombre estaba en la lista de Alejandro la dejaba con una única opción: actuar antes de que él lo hiciera. Antes de abandonar el hotel, revisó las fotografías que había tomado en la casa abandonada. Cada detalle de los documentos y mapas confirmaba que Alejandro no solo había estado vigilando a sus víctimas, sino que también planificaba meticulosamente cada uno de sus movimientos. Su método no era improvisado, sino parte de un patrón calculado que se repetía una y otra vez. Ella se había convertido en la próxima pieza de ese patrón. No podía permitírselo. Sofía sabía que no podía confiar en nadie más que en Javier. Envió un mensaje cifrado indicándole un lugar de encuentro en la estación de Sants. Sabía que Alejandro podía estar siguiéndola, así que salió del hotel por la salida trasera, cambiando de dirección varias veces antes de tomar un taxi. Cada persona en la calle parecía sospechosa, cada sombra un posible peligro. Su paranoia se intensificaba, pero no podía bajar la guardia. Cuando llegó a la estación, se dirigió a una cafetería en la esquina menos transitada. Se sentó en una mesa con vista a la entrada y esperó. Javier llegó pocos minutos después, vestido con ropa casual, tratando de pasar desapercibido. Se sentó frente a ella y deslizó una carpeta bajo la mesa. El documento contenía la información que había logrado recopilar sobre Alejandro. No solo tenía múltiples identidades, sino que también estaba conectado con desapariciones en al menos 4 ciudades. La policía había tenido sospechas, pero nunca pruebas suficientes para vincularlo directamente con los crímenes. La única razón por la que seguía libre era su habilidad para desvanecerse antes de que pudieran atraparlo. Sofía le mostró a Javier las fotos que había tomado en la casa abandonada. Cada imagen era una prueba de que Alejandro no era un simple impostor. Era un depredador metódico que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas y eliminaba cualquier rastro antes de desaparecer. La última imagen que le mostró fue la que más le preocupaba: su propio nombre en la lista. Javier entendió la gravedad de la situación de inmediato. El plan de acción era claro. Necesitaban exponer a Alejandro antes de que él se diera cuenta de que lo estaban acorralando. Si sospechaba que estaban cerca de atraparlo, desaparecería sin dejar rastro. Sofía sabía que la clave estaba en la casa de Barcelona. Había más pruebas ahí, posiblemente registros que pudieran conectarlo con otros crímenes. Tenían que volver. Esa noche, con la ayuda de Javier, Sofía regresó a la casa abandonada. Esta vez, iban preparados. Llevaban linternas, cámaras y equipo para documentar todo lo que encontraran. La tensión era palpable. Sabían que si Alejandro llegaba antes que ellos, la situación podría volverse peligrosa. Entraron con cautela, asegurándose de que la casa estuviera vacía. El silencio era abrumador. Cada crujido del suelo parecía un eco ensordecedor. Revisaron cada rincón de la casa, buscando cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. En un compartimento oculto dentro de un armario, encontraron una caja metálica cerrada con llave. Javier forzó la cerradura con una herramienta, y al abrirla,
encontraron pasaportes falsificados, documentos de compra de propiedades y una libreta con nombres y fechas. Cada nombre en esa libreta pertenecía a una persona desaparecida. Las fechas coincidían con los registros oficiales de las investigaciones. Alejandro había mantenido un archivo detallado de cada uno de sus movimientos. No era solo un impostor, era un asesino con un sistema organizado. El descubrimiento confirmaba todo. Ahora tenían las pruebas necesarias para vincular a Alejandro con los crímenes. Sofía sintió un alivio momentáneo, pero su instinto le decía que aún no estaban a salvo. Justo cuando estaban terminando de tomar fotografías de los documentos, escucharon un ruido en la planta baja. Alguien había entrado en la casa. Javier apagó su linterna y Sofía contuvo la respiración. Se escuchaban pasos. No podían ver quién era, pero sabían que no estaban solos. Con movimientos calculados, se dirigieron hacia la parte trasera de la casa, buscando una salida alternativa. Si Alejandro los había seguido hasta ahí, significaba que su tiempo se había agotado. El momento de la confrontación estaba cada vez más cerca. El silencio dentro de la casa abandonada se tornó insoportable. Sofía y Javier permanecían inmóviles en la penumbra, sus corazones latiendo con la fuerza de una advertencia. Los pasos en la planta baja se detenían y reanudaban, como si el intruso estuviera escuchando, analizando el entorno. Sofía sintió cómo la adrenalina la paralizaba por un instante, pero su mente se aferró a un único pensamiento: sobrevivir. Javier levantó una mano, señalando que debían moverse. Con movimientos lentos avanzaron hacia la salida trasera. Sabían que cualquier ruido podía delatarlos, pero quedarse no era opción. Cuando apenas habían recorrido unos metros, el crujido de un escalón alertó al intruso. La tensión estalló. Una luz intensa iluminó la escalera, revelando una silueta conocida: Alejandro. Su expresión ya no era la de un hombre encantador y enigmático, sino la de alguien que había sido descubierto y no tenía intención de rendirse. La voz de Alejandro resonó, con un tono calculado, sin rastro de sorpresa. Sabía que lo estaban investigando y también que tenían algo contra él. La sonrisa que esbozó hizo que Sofía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. En su mano sostenía un arma. Sin embargo, no disparó. En cambio, avanzó un paso, cerrando cualquier posible escape por la entrada principal. Sus ojos, fríos como siempre, analizaron a Sofía, como si estuviera decidiendo qué hacer con ella. Javier reaccionó primero. Con un movimiento rápido, derribó una estantería, creando un ruido ensordecedor que les dio unos segundos de ventaja. Sofía corrió hacia la salida trasera, mientras Alejandro intentaba recuperar el equilibrio. Javier la siguió de cerca, y ambos emergieron en la oscuridad del exterior. No podían detenerse. Alejandro los seguiría, y sabían que no se detendría hasta asegurarse de que no quedaba rastro de lo que habían descubierto. El callejón por el que escapaban los condujo a una calle angosta. Sin mirar atrás, Sofía sacó su teléfono y envió el mensaje de emergencia a la policía. Javier la guió hasta una antigua fábrica abandonada a pocas calles de distancia. Apenas entraron, se ocultaron tras una pila de cajas oxidadas. La espera fue interminable. Solo el sonido de su propia respiración rompía el silencio. Cuando finalmente escucharon las sirenas a lo lejos, Sofía sintió un nudo en la garganta. Alejandro también lo oyó. Desde su escondite, vieron su figura emerger de entre las sombras. No corrió. No intentó huir. Simplemente se quedó quieto, observando con esa serenidad inquietante. En ese momento, Sofía entendió la verdad. Alejandro nunca había tenido intención de escapar. Siempre había estado listo para este momento. Los agentes irrumpieron en la fábrica, rodeándolo con armas desenfundadas.
Alejandro levantó las manos con una expresión de aparente calma. No hubo forcejeo, ni súplicas. Solo una última mirada hacia Sofía. Una sonrisa apenas perceptible. Y luego el sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Todo terminó en cuestión de segundos, pero para Sofía, la escena quedó grabada en su mente como si hubiera durado una eternidad. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, pruebas y noticias que se esparcieron rápidamente. Alejandro estaba vinculado a múltiples desapariciones en distintas ciudades. Sus identidades falsas eran solo la punta del iceberg de una red mucho más compleja. Durante años había actuado con precisión, siempre un paso por delante, pero su confianza lo había traicionado. No contaba con que Sofía no solo buscaría la verdad, sino que también sabría cómo exponerlo. Sin embargo, lo que más perturbaba a Sofía no era la revelación de los crímenes de Alejandro, sino lo que encontró en su buzón días después de su captura. Un sobre sin remitente. Dentro, una única nota manuscrita. Nos volveremos a ver. El escalofrío que recorrió su cuerpo fue peor que cualquier peligro que hubiera enfrentado. Porque ahora sabía algo con certeza. Alejandro siempre había estado listo para todo. Incluso para lo que vendría después. El caso de Alejandro ha demostrado que, incluso los depredadores más calculadores, eventualmente cometen errores. Durante años, logró ocultarse tras múltiples identidades, evadir sospechas y manipular a quienes lo rodeaban. Pero una cosa es cierta. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Gracias a la valentía y determinación de Sofía, su historia no terminó en tragedia, sino en justicia. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías atrevido a seguir investigando o habrías huido al primer signo de peligro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu punto de vista. Si te gustan los casos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. No olvides darle like al video si te ha mantenido en suspenso hasta el final y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente caso, donde revelaremos otro misterio que te dejará sin aliento.